Listo, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Están viendo ahora mi navegador. Ya tengo la máquina virtual prendida. Vamos a trabajar. La buena noticia es que ya se acabó la teoría. De aquí en adelante vamos a hablar única y exclusivamente de Django. Entonces, vamos con el capítulo 5, que son las URLs y funciones de vista. Prácticamente, cuando estemos hablando de todos los frameworks de desarrollo de aplicaciones web, vamos a toparnos con esto. Vamos a tener una ruta que va a estar definida por una URL y vamos a tener una función que va a estar ligada a esta ruta. Esto sucede con Django, esto sucede con Flask, esto sucede con Spring, sucede con prácticamente todos los frameworks que tienen que ver con web. Al final de cuentas, estamos atendiendo rutas específicas. Y estas rutas, cuando un cliente accede a ellas, envía una petición especificando una ruta, nosotros tenemos que procesar la información que nos envía dependiendo de cada una de estas rutas. Entonces, bueno, ya debemos de haber ejecutado las instrucciones de Django. Creo que no lo hice yo, denme un segundito. Para estar seguros. Con cell y run all se corren todas las celdas. Algo pasó aquí, déjenme ver. Sí, ya tenemos tutorial. Ok, creo que ya está. Solo para estar seguros, déjenme abrir la aplicación. Como esto lo hice en... Aquí dice Python Manage, Invalid Syntax. Ok, vamos a ver. Tengo tutorial. Ya está, sí está creado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a trabajar con esto. Dejen limpio esto. Para limpiar la notebook es cell, all output y clear, y todas las salidas se limpian. Muy bien. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos nuestro archivo, nuestro script de settings. Entonces tenemos aquí tutorial, y en tutorial tenemos settings.py. Este es el archivo principal de configuraciones del que nos dice cómo está conformada nuestra estructura y a dónde tiene que hacer consultas, qué aplicaciones tiene que traer, qué middleware aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Es el archivo principal que va a gestionar todas las operaciones de Django. Lo voy a importar como si fuera un módulo y vamos a ver esta configuración root URL conf. Me está diciendo que todas las rutas que voy a utilizar van a ser regidas por este script. Está el tutorial y es urls.py. Entonces estoy aquí el tutorial y es este de aquí. Esta es la configuración que nosotros vamos a tener de principio para definir todas las URLs de una aplicación, de un proyecto, para utilizar la terminología de Django. Ahora, este script define el patrón de ruta admin, el cual está ligado a la función Django contrib admin set URLs. Vamos a ver. Otra vez, voy a hacer un pcat. Nuevamente. La configuración nos dice que tutorial.urls es el que va a mandar. Vamos a ver qué es lo que contiene
tutorial.urls. Lo podemos ver directamente con PyCat, con esto, o lo podemos abrir directamente. Es lo mismo. Tenemos, como ustedes pueden ver, todo esto es configuración, todo esto es documentación. Si quieren, para que ustedes tengan mayor calidad, lo pueden eliminar, lo pueden dejar si no hay problema. ¿Y qué tenemos aquí? Django Contrib. Bueno, Django es el paquete principal y tiene una serie de paquetes con los que vamos a trabajar. Django Contrib es el paquete que contiene la mayor parte de las bibliotecas de Python, disculpen, de Django. De Django Contrib yo tengo un paquete llamado admin, que es el encargado de la administración. Luego tengo de Django otro paquete que se llama URLs. Este es el que contiene todas las bibliotecas para la gestión de rutas. Y de este paquete voy a importar path. Path en inglés es ruta. Voy a tener un objeto que es de tipo list. Si se fijan, aquí están los corchetes, que se llama URL patterns. Este archivo, este objeto URL patterns, esta lista va a contener todas las rutas que va a poder gestionar Django. En este momento solamente hay una. Admin, que está utilizando el paquete admin que tengo aquí, site URLs. Esa es la única ruta activa. Si ustedes recuerdan, cuando yo inicié Django, vamos a iniciarlo. Voy a abrir una terminal. Nada más para estar seguro de que lo tengo instalado. Sí, ya está. CD Py 201, diagonal tutorial. Ahí está. Ya funciona. Déjenme lo reviso, porque soy malísimo con... me faltó nada más la ruta. Ya la edad me afecta, ya. Y son tantos frameworks que se me olvida. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy transmitiendo en el puerto 8000, en este caso. Si ustedes recuerdan, como lo vemos aquí, me voy a más arriba. Solamente tengo un patrón dentro de URL patterns que es admin sets URLs. Cuando yo inicié el servidor, que está recién instalado, no estamos haciendo absolutamente nada, y está transmitiendo en localhost 8000, localhost 8000, van a tener esta página de inicio. Esta viene por defecto. De instalación, ahora sí que nuevecita de paquete, tenemos esta configuración en donde tengo una página inicial. Tan pronto como yo empiece a definir rutas, esta va a desaparecer, ya no vamos a acceder a ella. Y si ustedes también recuerdan, teníamos una ruta que era diagonal admin.
Esta ruta admin es la que está especificada aquí. Como yo les comentaba, Django ya viene con muchísimas cosas instaladas. Ya tiene un panel de administración, que es este que tenemos aquí. Todavía no tengo un superusuario, todavía no tengo un administrador, no lo puedo utilizar, pero ya existe este panel de administración. ¿De dónde salió? Salió de aquí. ¿Por qué? Porque Django está atendiendo esta única ruta y este único sitio. Si yo trato de entrar a cualquier otra ruta, por ejemplo, no sé, hola, tengo un error 404. Si ustedes se fijan, aprovechando que tenemos este mensaje de error, tiene mucha información. Me dice el módulo, qué fue lo que pedí, dónde se encuentra la configuración, y todo esto. Estamos en modo de desarrollo, en modo de depuración. Significa que los mensajes de error van a ser muy explícitos y nos van a dar toda la información posible que pueda tener Django respecto al mensaje de error. Cuando nosotros vayamos a producción, lo único que vamos a tener es un mensaje de error y se acabó. En este momento vamos a trabajar así porque es muy conveniente para nosotros ahora que estamos desarrollando aplicación. Voy a detenerlo. Y si ustedes se fijan, aquí tengo una bitácora de qué peticiones fueron las que se hicieron. Y las que tienen código 200 son las que estuvieron correctas. Las que tienen 404 son el código de error. Este fue el último error que tuvimos. Si ustedes se fijan, lo voy a hacer más grande. No se deja. Cuando traté de entrar a la ruta hola, no encontró el recurso y entonces es un error 404. Entonces, esto es lo que tenemos únicamente como rutas. Lo que vamos a hacer es añadir una ruta. ¿Cómo funciona el manejo de rutas? Bueno, el objeto URL pattern, este de aquí, me permite generar reglas. También se lo van a encontrar en todos los frameworks. Vamos a tener reglas de URL, así se conoce. Entonces, cada una de estas reglas va a ligar un patrón de ruta a una función. El patrón de ruta es hacia dónde está apuntando un cliente. Lo que vamos a hacer es cachar esa ruta y ligarla a una función. El paquete, como yo les comentaba, de gestión principal de rutas es django.urls y esta es la documentación. Estamos ya en la versión 3.2 de Django, entonces ahorita modifico esto. La última versión es la 3.2. ¿Qué funciones tenemos aquí? Tenemos path, en donde yo voy a indicar un patrón de ruta, y aquí tenemos algunos ejemplos. Tengo path, que es la función, un patrón, en este caso es index, que es el inicio, y está ligado, en este caso, a una función. ¿Dónde está la función? En el módulo views. Ahorita lo vamos a ver. No se preocupen porque esto lo vamos a estar trabajando durante las siguientes 2 semanas. Y le puedo dar adicionalmente un nombre. Este es opcional. Aquí tengo la ruta bio. Si ustedes se fijan, aquí dice username entre los signos de menor que y mayor que. Voy a cachar este segmento de la ruta y lo voy a convertir en un argumento que voy a enviarle a la función. Lo vamos a ver también. Entonces yo puedo cambiarle aquí y entonces en lugar de username le voy a poner Juan o José o María, lo que ustedes quieran, lo va a cachar y lo va a guardar
en el parámetro username y lo va a enviar como argumento a la función views bio. Lo mismo sucede aquí, articles, pero aquí le estoy dando un tipo de dato, que es un slug. Ahorita les platicamos de ellos. Otra vez, views y article. Yo puedo tener múltiples parámetros dentro de la ruta. Y cada uno de estos parámetros, con el nombre que le estoy dando aquí, va a ser ingresado como argumento para la función. Y entonces aquí tengo mi listado de rutas. Puedo tener cualquier tipo de rutas. Aquí estamos. Path. Tengo el patrón, la función con la que yo lo voy a ligar y puedo colocar cualquier tipo de argumento adicional y el nombre, que es también opcional. Tengo otra función que se llama Django URLs include. En el caso de C, como dice aquí en los apuntes, cuando nosotros nos topamos con include, significa importar. Vamos a importar una biblioteca. Y es justamente lo que vamos a hacer. Si ustedes se fijan dentro de la estructura, me voy a regresar aquí, me voy a tutorial. Ustedes se fijan, main, que es la aplicación, tiene una estructura similar. Tiene admin, apps, etcétera, etcétera. Este es su URL, el principal, pero no hay nada que impida que yo coloque otras reglas de ruta dentro de mi aplicación main. Y yo las puedo importar. ¿Cómo importo de main? Va a ser include la ruta a la que estoy atendiendo y le voy a decir, aquí vas a encontrar las reglas de ruta. Script URL. Yo puedo colocar toda una serie de scripts URL a lo largo de todo mi proyecto. El principal es el que se encuentra en tutorial, por ejemplo, que es el nombre de mi proyecto. Pero tengo main. En main puedo colocar otro archivo url.py y también le voy a colocar ahí varias rutas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Recuerden, eh, la concepción de Django es que Django es modular. Entonces yo tengo varios módulos. Como les comentaba, tengo el módulo de pago electrónico, tengo el pago de gestión de usuarios, tengo el pago de, ¿cómo se llama? No sé, presentación de productos. Cada uno de estos módulos es autocontenido. Cada uno de estos módulos va a manejar sus propias rutas. Y entonces yo voy a tener la ruta, por ejemplo, ruta pagos. Genero la ruta, el patrón de ruta pagos, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Para todo lo que diga pagos, búscate en diagonal pagos, diagonal url.py. Y entonces lo que voy a hacer es mandarlo allá y en la sesión de pagos voy a tener, por ejemplo, facturación, voy a tener pasarela de pagos, voy a tener carrito vacío, etcétera, 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 etcétera. Al final de cuentas, lo que estoy haciendo es, tengo un administrador principal de rutas y puedo mandarlo a incluir otras reglas de ruta. Si no queda claro, lo vamos a estar viendo de manera práctica en unos momentos. Y me pueden también interrumpir si tienen algún tipo de duda. Por cierto, les voy a colocar de una vez la encuesta para que puedan pasar lista.
Y entonces vamos a hacer nuestras definiciones de patrones. Nosotros vamos a generar un script en donde vamos a colocar una ruta más. Esta ruta, si ustedes se fijan, va a corresponder a main. Main en inglés es principal. Y voy a incluir las rutas que se encuentran en el script main.urls. Este script, aquí está main, lo vamos a crear, todavía no existe. Para evitar que nosotros, y sobre todo porque tengo dedos de Twinkie, entonces soy muy malo tecleando, siempre escribo typos, siempre se me va alguna cosita, por eso tengo los apuntes así. Ya tengo todo listo para poder presentar. ¿Y qué estoy diciendo aquí? Que en Py 201 SRC ya tengo los scripts escritos. Ya no tengo que editarlo, simplemente es copiar y pegar. ¿Qué voy a hacer? Tengo este script que está en src05 tutorial-urls. ¿Qué contiene? Voy a traerme admin de Django Contrib, me voy a traer django.urls y de ahí voy a traerme include y path. Y voy a crear el objeto URL patterns, donde voy a tener dos rutas. Admin, que es como la que vimos, coma, y otra ruta particular. Cuando yo me refiera a main en la ruta, me voy a importar, include, imaginen que es importar, voy a importar el script que está en main, urls.py. Es lo único que voy a hacer. Entonces ya estoy definiendo dos rutas, admin y main. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a copiar. Ustedes van a copiar en Linux, utilizan esta celda. Si van a copiar en Windows, utilizan esta otra celda. En este caso estoy en Linux, en una máquina virtual con Linux. Me cercioro de que efectivamente se haya hecho el cambio. Aquí está. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Importo la función django.urls.path, importo el módulo views, localizado en el mismo directorio, vamos a verlo. Si aquí está urls.py, voy a buscar views, no está aquí, está acá, perdón. A ver, déjenme ver qué estoy haciendo. Ah, no, aquí está. Ahora tengo en tutorial main urls.py. Estas son las reglas para el principal. Y ahora voy a crear main diagonal urls. Aquí está. En main urls.py. ¿Qué voy a hacer? Importo únicamente path, ya no include, ya no voy a tener más. Además de donde me encuentro, este punto significa donde yo me encuentro, en el directorio en el que me encuentro, importa views. Y voy a tener dos rutas más. Si no dice nada, significa que estoy en la raíz. Cuando yo teclee la ruta main diagonal, voy a traerme la función viewsIndex y tiene nombre de inicio. Si yo tecleo main diagonal vista, voy a ejecutar la función vista. Entonces voy a copiarlo y vamos a ver que efectivamente se haya copiado. Aquí está la ruta. Estoy importando views y path.
Esta era nuestra estructura. Main no tenía urls.py. Ahora sí, main ya lo tiene. Aquí está. ¿Por qué dice que fue? Ah, ya. Tengo problemas también con Windows y el reloj. Si se fijan de la hora dice que son las 2:31 de la tarde. Y aquí en views.py, en views.py, en urls.py, tengo el código que les dije. Lo acabo de crear. Ahora, yo estoy haciendo referencia al script tutorial main views.py. ¿Qué es lo que contiene? Es este de aquí. No contiene nada, solamente tiene render. Todo lo demás está para hacer. Le voy a colocar código definiendo las funciones. Si ustedes recuerdan, yo tengo la función index, así, está haciendo referencia a index y está haciendo referencia a vista. Tengo que definir estas dos funciones. Y entonces tengo el script que se encuentra en src05views.py que contiene lo siguiente. Ahorita no se preocupen si no entienden. El paquete Django.http contiene todas las bibliotecas para manejo de operaciones de HTTP. Recuerden, solamente vamos a estar trabajando peticiones y respuestas. En este caso, voy a importar la clase HTTP Response, que es la encargada de generar los objetos de respuesta que va a enviar Django. Defino la función index, que siempre va a recibir un objeto de tipo request, siempre va a recibir la petición. Este es el juego nuevamente. Las funciones reciben una petición que normalmente es cachada como un argumento. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a regresar una respuesta. En este caso, mi respuesta es un pedazo de código de texto que contiene etiquetas de HTML. En el caso de vista, pass significa no haces nada, está vacía. Pass es una instrucción de Python que indica que no vas a hacer nada, que lo vas a dejar para después. Entonces, vista es trabajo en construcción. Pass es únicamente un elemento que es sintácticamente correcto y que significa aquí no pasa absolutamente nada, no hay nada. Entonces, solamente tengo una función que realmente hace algo, que va a regresar un hola mundo. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí cuando yo hago esto? Cuando Django se encuentra de que una función no regresa un elemento HTTP response, se va a poner bastante loco. Y entonces va a mandar un error diciendo, oye, esta función no está regresando absolutamente nada. Pero está bien en este momento. Al final de cuentas, lo que vamos a esperar es un mensaje de error. Entonces, nuevamente, importamos esta clase de este módulo. Es un objeto que se conoce como response. Creamos la función index, la cual regresa un objeto response, y vista, que no va a regresar nada, un objeto none. Copio la celda
me aseguro de que esté copiada. Y vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué es el paquete Django Contrib Admin? Recuerden ustedes que en un principio, la única cosa que nosotros teníamos en ruta era admin set urls. ¿De dónde? De Django Contrib Admin. ¿Qué es lo que contiene? Contiene todo lo necesario para tener un panel de administración. Aquí está la referencia. Ya tenemos algo. Como yo les contaba, Django ya tiene prácticamente todo predefinido. Ya conoce, digo, esta experiencia de 15 años de desarrolladores, ya sabe lo que un desarrollador necesita para generar un proyecto. Y lo principal que necesita, ya una vez que está todo listo, es un panel de administración. El panel de administración lo vamos a ver en unos cuantos días y es bien importante porque al final de cuentas es en donde yo voy a poder, de manera muy sencilla, definir objetos y ligarlos con una base de datos. Voy a administrar todos los objetos, todos los modelos de mi sitio. Me voy a tutorial y corro el servidor. En este momento, yo definí la ruta admin y definí la ruta main, en donde main tengo diagonal tal cual, entonces main diagonal que va a ejecutar views.index, esta función, y main diagonal vista, que no contiene nada. Index me va a regresar un objeto de tipo response con esto de aquí, y vista no me va a regresar absolutamente nada. Localhost 8000. Si ustedes se fijan, ahorita que estoy en la raíz, ya no aparece la animación del cohete. ¿Y qué me está diciendo? No hay definición para esta ruta, pero hay definición para admin y para main. Admin, pues ya la conocemos. Aquí está. Main es nueva. Main diagonal. Ah, main con N, no con L. Main diagonal. Y tengo el hola mundo. Y eso es lo único que tiene. Espero que lo puedan ver. Este es el contenido del documento HTML. Y tenemos otra ruta en main que es vista. Vista no está regresando nada. Le doy enter. Y como les decía, se indignó Django, me dice, oye, la función de vista main.views.vista no regresó un objeto HTTP response. ¿Qué regresó? Regresó none. Nosotros necesitamos obligatoriamente enviar un objeto que sea HTTP response o una subclase de HTTP response. Y si se fijan, tenemos aquí la bitácora. Primero busqué en raíz y me mandó el error 404. Luego busqué en admin
En admin me hizo un redireccionamiento. Este código de 312 dice que hay un redireccionamiento. ¿A dónde me redireccionó? A admin, login, next, de un admin. Aquí es en donde aparece ese formulario para que ingrese como administrador. Y bueno, se trajo del directorio static, que es donde tengo mis imágenes, donde tengo mis scripts, donde tengo todo. Se trajo todo lo necesario para traer la página. Con esto construyó la página. Luego, escribí mal mail y como no existe, 404. Esto de aquí es el tamaño en bytes de la respuesta. Ahora sí, escribí bien main. 200 significa que estuvo bien y envié 21 bytes. Y luego tengo main vista y este fue un error 500, internal server error. Y tronó todo, ¿por qué? Porque no regresé un objeto HTTP response. El código es 500 y esto es lo que me regresó en HTML. Así es como funcionó este pequeño servidor. Lo detengo, limpio las celdas y vamos al siguiente capítulo. Aquí están los ejemplos, los resultados. Está el Hola Mundo. Cuando voy a vista, este es el resultado. Y cuando hay rutas no definidas, es 404. Ya tenemos nuestra primera aplicación, en donde tengo el admin, donde tengo la aplicación main, y en main tengo también una ruta que se llama igual, main. No es necesario que se llamen igual, pero es conveniente. Entonces tengo mi paquete main, en donde tengo una ruta que hace referencia a main raíz y main vista. Vamos a hablar ahora sí de las peticiones y respuestas. Y vamos a retomar el tema de las conexiones. Si un cliente cuenta con las credenciales, es decir, tiene los permisos adecuados, este puede iniciar una conexión con un servidor. No vamos a llegar aquí al tema de autenticación. Sin embargo, Django nos permite autenticarnos y entonces acceder a ciertos recursos restringidos. Nosotros podemos restringir los recursos, pero por lo general los recursos son disponibles para cualquier persona sin necesidad de ingresar credenciales. Y tenemos otra vez el intercambio de peticiones y respuestas. Vamos a soñar con request y response. El módulo Django HTTP contiene varios tipos de clases, pero las principales son HTTP request, que es la que se encarga de las peticiones, y HTTP response, que se encarga de las respuestas. HTTP response es una superclase. A partir de esta clase base, voy a tener varias subclases. Una subclase que es muy importante para este curso es JSON Response. HTTP Response, por defecto, supone que estamos enviando contenido en HTML. JSON Response, por defecto, supone que estamos enviando contenido en formato JSON. Algunas clases me permiten dar un estado distinto a 200, por ejemplo 201 y cosas así. Si ustedes quieren saber más sobre Request y Response, aquí está la referencia. Esta es otra cosa que les comento casi siempre. Procuro, cuando preparo los cursos,
irme directamente a la documentación del proyecto. Entonces, si me piden bibliografía, la bibliografía principal de casi todos mis proyectos es la documentación. De vez en cuando compro muchos libros, pero normalmente procuro estar a la vanguardia, procuro estar en las últimas versiones de la herramienta, y la única manera de estar en la última versión es seguir yéndome la documentación. Entonces, siempre, bueno, en un 95% de los casos, de las referencias que les voy a dar es a la documentación del proyecto. Y tenemos los objetos request. Un objeto request, así vamos a trabajarlo. Cuando yo hable de un objeto request, significa que es una instancia de esta clase. Cuando un servidor de Django recibe una petición que coincide con el patrón, es decir, está escuchando, y le dicen, oye, yo voy a esta URL. Entonces el servidor dice, ok, está bien, ahí está el URL, por favor, préstame tu paquete, lo voy a analizar y lo voy a desmenuzar. Lo desmenuza y cada uno de los elementos se lo va a asignar a un objeto request. Va a crear un objeto request y el estado de este objeto request contiene los datos de la petición que se hizo por HTTP. Los objetos request cuentan con una serie de atributos y métodos. En este capítulo solamente vamos a ver los atributos que tiene. Más adelante vamos a ver qué métodos tiene. ¿Qué atributos tiene? Schema. Si ustedes recuerdan, puede ser HTTP o HTTPS o file. En este caso, solo acepta HTTP o HTTPS. Este es el esquema. Body. Este es el importante. Contiene los datos que se han enviado dentro de la petición en formato binario. Body es la razón de ser de los clientes web. Es donde yo mando los datos. Ahí mando instrucciones, ahí mando todo lo demás. Body es el contenido que yo le estoy enviando al cliente, perdón, al servidor. Encoding contiene una cadena de caracteres con los datos de codificación de la petición. UTF-5, si estamos en China, puede ser la codificación de China, etcétera, 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 etcétera. Path es la ruta a la que está escuchando. Path Info me da información de la ruta que puede ser procesada por varios servidores web. Esta es la ruta como la ve el cliente, como la ve el navegador, y esta es la ruta con la que voy a ser capaz de ligar a Django con Nginx, con Apache, con Ruby, con etcétera, etcétera, etcétera. Me va a regresar el método de la petición. Recuerden, push, pot, get, patch, delete. Me va a regresar el tipo de contenido. Cada uno de estos es un atributo del objeto request. Me va a dar parámetros adicionales de contenido, que no es otra cosa más que todos los encabezados. ¿Contentar? No, creo que no es contentar, son encabezados. Ahorita lo reviso, esto creo que está incorrecto. Resolver match. ¿Qué significa resolver match? Yo puedo colocar un patrón. El patrón, si ustedes se fijan, cuando lo vimos en las URLs, no necesita ser el patrón exacto. Voy a abrir aquí en main, aquí en URLs. En este caso, es patrón exacto. Si estás en la raíz de main, tomas este. Si estás en la raíz de vista, es este. Estos son los patrones más simples. No hay pierde. Es la ruta exacta. Pero si ustedes recuerdan, no creo que no está aquí, no está en el Hola Mundo, yo puedo cambiar las rutas y colocar variables dentro de las rutas. Entonces yo voy a tener rutas dinámicas que van a ser escuchadas y van a encontrar un patrón.
Los patrones se analizan de arriba hacia abajo. Entonces, el primer patrón que coincida es el que se va a ejecutar. Si de repente tengo dos patrones en donde coincide el criterio, el primero es el que se va a ejecutar. Y aquí es en donde yo tengo esa cadena de caracteres de cómo fue que dimos con esta ruta. Las cookies que nos pueden enviar, los archivos que nos pueden enviar, metadatos, que aquí los describen, y vamos a tener un objeto llamado getToPost dependiendo del método. Recuerden, por defecto, solamente acepta get y post. Django fue diseñado para servicios basados en navegadores. Los únicos métodos que maneja el navegador por defecto es get y post. Get cuando accede a una página, post cuando envía un formulario. Y el objeto, tanto get como post, es queryDict. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Lo único que tienen que saber es que es este tipo de objetos. Y los principales métodos y particulares de la clase HTTP Request, así como la de queryDict, se van a estudiar más adelante. Aquí vamos a hablar de los objetos response. El servidor de Django es capaz de producir y enviar un mensaje de respuesta al cliente mediante este tipo de objetos. Las funciones de vista, todas las funciones de vista, deben de regresar a un objeto response. Si no, value error, error 500, como ya lo vimos. Y esta, la clase Django.http.http_response, es la superclase. A partir de esta, yo puedo tener variaciones. A los objetos instanciados los vamos a llamar response para que lo entendamos mejor. Como instancio y una respuesta, así de simple, Django HTTP response, y le voy a colocar el contenido, los datos que voy a enviar. ¿Qué atributos tienen los objetos response? ¿Qué es lo que voy a enviar en este objeto? El contenido, defino el charset, es decir, qué codificación voy a utilizar, qué código de estado voy a enviar, por lo general es 200, la razón de por qué estoy enviando el código 200, y en el caso de que yo esté reenviando un streaming de datos, esto de aquí, o le puedo decir, ¿sabes qué? Ya se cerró la conexión. Esto es lo que yo puedo mandar. Y entonces vamos a generar una respuesta para vista. Y entonces recuerden, tenemos index, en donde regresamos return, hola mundo. Y ahora sí, a vista le vamos a crear una función. También es muy sencilla. HTTP response. Tengo código. Si ustedes se fijan, UL significa que vamos a generar una lista. Y nuestro primer elemento de la lista es una URL. ¿Qué URL? Request path. Luego tenemos el método. Request method. Luego la codificación. Request encoding. Y luego los argumentos que se enviaron. Ahorita créanme, están aquí en get.dict. ¿De dónde estoy obteniendo estos datos? De la propia petición que me hizo el cliente. Estoy regresando la información
de la petición del cliente. Copio las reglas, copio las funciones, bueno, aquí están las funciones, ya me cercioré, no son las reglas, copio las funciones, y voy a arrancar el servicio. En este caso, si lo quieren hacer desde la terminal, tienen que hacer esto de aquí. Pero bueno, ¿cuál va a ser la respuesta? En main vista, que es la que no habíamos visto, va a regresar URL, que es main vista, el método que utilizamos, la codificación y los argumentos que yo envíe. Vamos a hacerlo. Le picamos aquí y aquí está. Main vista, el método get, la codificación no la tiene y estos son los argumentos. ¿A qué me refiero con argumentos? Signo de interrogación, nombre igual a Juan. Le voy a colocar el ampersand y le voy a colocar apellido igual a López. Otro ampersand y le voy a colocar texto igual me. Cuando yo le di enter, volvió a hacer la petición y entonces la procesó. ¿A dónde? A la misma URL con el mismo método. La codificación no cambió, pero de hecho aquí está apellido. Pero le metí más argumentos. Y entonces envié Juan, apellido López y texto me. Y puedo seguir. No sé, mandé esto. Y conforme yo voy mandando argumentos en mi consulta, los voy cachando. El navegador envía una petición. Todos los datos de la petición se guardan en un objeto request. El objeto request, voy a cerrarlo. El objeto request yo lo estoy desmenuzando. En mi response. Y entonces de request estoy tomando la ruta, el método, la codificación y los argumentos que estoy enviando. Eso es vista. Acabamos de crear nuestra primera función real. Esta, pues nada más regresar un texto. Esta, toma el objeto request. ¿Dónde obtuvimos el objeto request? Aquí. Si ustedes se fijan, todas las funciones de vista reciben un objeto request y aquí lo desmenuzamos. ¿Estamos claros aquí? ¿No hay dudas? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Vamos al siguiente capítulo. Bueno, ya sabemos cómo hacer nuestras funciones de vista, ya sabemos cómo funcionan las rutas. Vamos a meternos todavía más con los patrones. Yo les había dicho que no solamente era la ruta exacta, sino de que yo podía utilizar patrones. El módulo Django URLs es el encargado de gestionar todas las rutas. Aquí está la documentación. Yo puedo identificar segmentos de una ruta. Entonces, tengo un patrón,
una función de vista y varios argumentos. Patrón es una cadena de caracteres que debe de coincidir con la URL. Déjenme ver cómo no me convence. Patrón es una cadena de caracteres que define una expresión que debe de corresponder con una URL. Ahorita vamos a hablar de lo que es la expresión. Tenemos la función de vista. Siempre vamos a tener este mapeo. Tengo un patrón de URL y una función de vista. Siempre. Y tengo varios argumentos adicionales. Otra vez, la documentación está aquí, por si quieren ver esos otros argumentos adicionales. ¿Cómo voy a extraer un segmento de una URL, de una ruta? Esta función, path, que es la que nosotros importamos, puede identificar pequeños segmentos de la ruta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando el signo de menor que y mayor que. Los extraigo y los convierto en una variable. Entonces, déjenme lo coloco aquí, para que sea más claro. Yo tengo path. No, vamos a hacerlo. Siempre me gusta modificar mis apuntes, siempre crecen. Yo tengo una ruta, que es una cadena de caracteres. En esta cadena de caracteres, yo voy a tener la diagonal, texto, es más, lo voy a colocar también con llaves. Y luego me voy a topar con una definición. Voy a colocar aquí, voy a poner variable. Luego voy a tener más texto. Variable 2 y así sucesivamente. Esta es la regla. Entonces yo tengo, por ejemplo, path, la regla de una función. Es un objeto definido por Django.
Ahí está. Entonces les explico. Tengo la ruta, path. Tengo un texto, cualquier texto. Este texto tiene que coincidir con el patrón. Si coincide y hay algo más, lo tomo aquí. Esta variable yo la voy a definir. Le voy a dar un nombre. Déjenme colocar aquí. Cada uno de estos objetos será ingresado en la función de lista como un argumento. Entonces, tomo esta variable, tomo este pedacito de texto, lo transformo en el tipo de dato que yo quiero y lo envío como argumento. Continúo el texto y a lo mejor me encuentro otra definición de variable y la tomo y la envío como argumento y así sucesivamente en todo el patrón. ¿Qué tipos puedo manejar? Y entonces vamos a colocar aquí. Aquí están los segmentos de ruta. Reglas, no, patrones. Le voy a colocar. Ahí está. Voy a colocar variable. No me convence que el nombre variable, pero está bien. ¿Cuál es el formato? Tipo. Dos puntos. Nombre. Les digo que soy malísimo. Escribo una palabra y tengo 3 typos. ¿Qué tipo puede ser? Puede ser string, puede ser int, puede ser slug, que es una combinación de caracteres que contiene código ASCII, guiones medios y guiones bajos. Eso se conoce como un slug. No puedo colocar caracteres especiales. UID, que es una secuencia de identificador, y aquí está la especificación. Significa Universally Unique Identifier. Déjenme lo copio también. Y si no, tengo una ruta. Voy a tomar el resto de la ruta, incluyendo las diagonales. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. La ruta main, diagonal 53, diagonal azul, diagonal 01, puede ser segmentada obteniendo las siguientes cadenas. 53, azul y 01. Ah, por cierto, aquí está, string. Si yo no le digo qué tipo de dato, es string. Y solamente coloco el nombre. Y entonces, ¿cómo voy a cachar esta cadena de caracteres? Muy fácil.
tengo el patrón inicial, luego tengo la diagonal. La diagonal es el separador. Entonces tengo main, la primera diagonal, pues aquí está, parecido. Ajá. La primera diagonal, tomo el segmento. Segunda diagonal, tomo este segmento. Tercera diagonal, tomo el siguiente segmento. El separador en este caso son las diagonales. Entonces tengo 3 diagonales y entre cada diagonal voy a cachar este texto. Y entonces aquí está el ejemplo. Para capturar los segmentos main 53 y azul 01 es main, diagonal int código, diagonal string color y diagonal int, perdón, int cantidad. Y entonces para esta URL obtendría código de tipo int con valor 53, color de tipo string, que es azul, y cantidad de tipo int, que es 1. ¿Por qué? Porque los estoy cachando aquí. Empieza con main, luego sigue una diagonal, cumple el patrón. Lo siguiente lo voy a capturar. Luego sigue otra diagonal. Voy a capturar lo siguiente y lo voy a colocar, esto azul, lo voy a colocar en color. Otra diagonal y 0,1. Así es como yo cacho los patrones. Lo más común es que solamente cachemos un elemento, pero pero eso es lo normal. Podemos cachar cuantos elementos querramos del ORL, siempre y cuando el patrón se ajuste perfectamente. Si no se ajusta, obviamente no va a capturar absolutamente nada. La URL tiene que estar construida de tal manera de que tenga main, 3 diagonales y texto entre las diagonales. Si yo le coloco main y ¿cómo se llama? Y le coloco main no va a funcionar. Si no le coloco nada, tampoco, porque primero tiene que empezar con main diagonal. Esta es la primera condición. Y después debo de tener otras 2 diagonales que van a separar a 3 segmentos de datos. Esta es la primera identificación. La segunda identificación, tengo entendido de que algunos de ustedes no programan en Python y el tema de expresiones regulares es un poco avanzado. ¿Alguien no sabe qué es una expresión regular? Sin miedo. Si no, de todas formas, github.com, diagonal, muy bien, Juan Antonio, Pythonista MX, diagonal, Py 121. Capítulo 6. Aquí está lo que son las expresiones regulares. Les explica cómo funcionan las expresiones regulares. Entonces, vamos a trabajar con una expresión regular. Yo tengo la ruta. Si ustedes se fijan, utilizo la función re-pat. Con esto estoy diciendo de que aquí voy a colocar una expresión regular. R indica que este texto contiene una expresión regular y el patrón definido aquí tiene que coincidir por completo. Y tenemos un punto de vista. Las expresiones regulares son muy particulares.
De hecho, se utilizan prácticamente en todos los lenguajes de programación, pero sí son difíciles de manejar. No le voy a dedicar tiempo a las expresiones regulares porque normalmente me tardo de 2 o 3 horas en explicar qué es una expresión regular. Confíen en mí, vean la referencia y ahí también hay documentación. Y entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Dónde está esto? En urls.py. ¿Qué voy a importar? Path y repat. Y también views. Me faltó aquí. De Django RLS tengo. No, sí está bien. La primera ruta que yo voy a revisar es la de raíz. Si no hay nada, entonces voy a ejecutar views.index. Y este es su nombrecito, nada más como referencia. Si me encuentro con vista, voy a ejecutar views.vista. Y aquí empiezan las cosas interesantes. Voy a utilizar una expresión regular. ¿Qué significa? Si inicia con claves, esto es lo que significa, debo de encontrarme claves diagonal. Lo que voy a hacer es el elemento que yo tenga aquí, lo voy a guardar en clave. Y ese es el que voy a regresar como argumento. Si ustedes se fijan, esta expresión regular dice que que espero un dígito, porque va de 0 a 9, perdón, un número con 4 dígitos. Y ese número con 4 dígitos se los voy a asignar a clave. Esta cosa horrenda es una expresión regular. Son horribles. Son esos que robarle un dulce a un niño. De verdad, están horrorosas las expresiones regulares, pero son muy útiles. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Claves, diagonal. Tiene que empezar. Esto significa tiene que empezar con. Y entonces tiene que empezar con claves. Y aquí tengo otra expresión regular que dice que para empezar el resultado lo voy a guardar en clave y tiene que ser una cadena de caracteres que tenga dígitos y que sean 4 dígitos. Y luego lo voy a ligar a la función viewsClave. Este está más fácil. Tiene que empezar con claves, pero aquí voy a cachar cualquier número. Aquí estoy cachando única y exclusivamente aquellos que sean de 4 dígitos. Aquí, todos aquellos que sean números. Si no es un número, lo voy a cachar como una cadena de caracteres. Y entonces tengo claves, en caso de que sea un número de 4 dígitos, número, en caso de que sea un número con cualquier dígito, con cualquier cantidad de dígitos, y si no es ningún número, lo cacho con nombre. Si yo hubiera colocado primero esta regla, esta jamás se activaría, porque estoy cachando números. Y entonces esta primera regla cacha todos los números. Esta cacha ciertos números específicos de 4 caracteres. Otra vez, si pongo primero esta regla, jamás se ejecutaría esta otra, porque es la primera coincidencia. Sí hay libros completos sobre expresiones regulares, Pedro. Es una cosa... por ahí dicen, curiosamente, de que uno aprende expresiones regulares cada vez que usa expresiones regulares. ¿Qué significa eso? Cada vez que tienen ustedes que armar una expresión regular, sacan su libro y tienen que volver a aprender el proceso, porque la verdad está bien complicado. Le tengo mucho respeto, por no decir miedo y terror a las expresiones regulares. Entonces, vamos a hacerlo en un script para que quede más claro. Otra vez, tengo 1, 2, 3, 4, 5 reglas de ruta. La más facilita, cuando llegues a raíz, index.
Cuando llegues a vista, views vista. Cuando te encuentres un número de 4 dígitos, clave. Cuando te encuentres cualquier número, número. Y cuando te encuentres una cadena de caracteres, salud. Si se fijan, todas van después de claves. Entonces aquí es main vista, main claves 4 dígitos, main claves un entero, main claves una cadena de caracteres. Lo copio, reviso que efectivamente se haya copiado. Aquí están. Y voy a hacer los scripts. Este ya lo tenía. Hola mundo. Vista, también ya lo tenía. Me faltan clave y número y salud. Fíjense. Extraje clave. Y entonces tengo clave como argumento. En este caso, no necesito colocarles, simplemente es el tipo de dato. ¿Dónde lo voy a cachar? Aquí. Primero cacho la petición y luego lo que estoy extrayendo de la URL. ¿Y qué voy a regresar? Ingresaste la clave tal. Tiene que ser de 4 dígitos, un número de 4 dígitos. Si no es un número de 4 dígitos, pero es un número, aquí está, ingresaste el número tal. Y si no es ningún número, hola tal. Aviso que efectivamente views esté así tal cual, ya tengo estas funciones. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 funciones para 5 patrones de ruta. Me voy a tutorial, arranco el servicio. ¿Y cuál es el resultado? Si yo tecleo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene más de 4 dígitos, pero es un número. Ingresaste el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo ejecuto 12, también es un número, no es de 4 dígitos. Pero ¿qué pasa si es 1, 2, 3, 4? Este es un número de 4 dígitos. Fíjense. Ya no dice número. Ingresaste la clave 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa si no es un número? Juan. Hola, Juan. Si se fijan, todas empiezan con claves diagonal. Pero estoy analizando qué se entrega al final. Si son 4 dígitos, es clave. Si es un número, es número. Y si no es eso, es una cadena de caracteres. Y entonces tengo una función para cada patrón. Perl, efectivamente, Gerardo. La sintaxis de expresiones regulares de Perl es la que utiliza Java, la que utiliza PHP, la que utiliza Python. Hay otra sintaxis de expresiones regulares que es la que utiliza grep. Y son totalmente distintas. Entonces, además de que son complicadas, hay hay varias variaciones del lenguaje de expresiones regulares. Es todo un asunto eso de las expresiones regulares. Sí queda claro cómo estamos cachando de una URL algunos segmentos y los estamos utilizando como datos. Esto es muy común. Al final de cuentas, dentro de la URL nosotros podemos colocar información, no solamente como consultas, sino que la propia URL nos da información de lo que estamos buscando. Podemos colocar un número de cuenta, podemos colocar un identificador de transacción, podemos colocar cualquier cosa en esta URL, la podemos cachar y la podemos utilizar en una función. Es muy común que hagamos eso. De eso se trata. Tenemos la ruta y de la ruta extraemos información. ¿Cuál es el problema? Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Las rutas,
cuando nosotros las enviamos, se quedan guardadas en las bitácoras del servidor y cualquier persona que esté escuchando las transmisiones va a acceder a la información de esta ruta. Si en la ruta coloco información que debe de ser, que es delicada, en donde un atacante puede aprovechar esa información para sacar algo, entonces mejor la ponemos dentro del, bueno, primero la quitamos de la ruta y la ponemos en un post. No envíen información delicada dentro de una ruta. Pueden colocar el número de transacción, pueden colocar todo eso, pero por ejemplo, ¿qué no les recomiendo? No pongan placas de carro, no pongan su RFC. RFC, que es el Registro Federal de Causantes aquí en México. Es nuestra identidad ante la Secretaría de Hacienda que nos cobra impuestos. No coloquen su CURP, su clave única. No coloquen su número de licencia. Esos son datos personales. No coloquen datos personales en una ruta. Coloquen, por ejemplo, el folio de una transacción. Eso sí pueden colocarlo en una ruta. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la ruta yo la puedo colocar en favoritos y ahí están los datos. Siempre tengan mucho cuidado qué es lo que van a colocar en una ruta. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? Siento que me estoy yendo muy rápido, tanto en el curso pasado como en este, siento que me estoy yendo rápido. ¿Sí están entendiendo? Con toda confianza, la verdad, estoy para apoyarlos. Si no, les pasaría los videos y ustedes se harían bolas. Aprovechen que estoy personalmente. ¿Todo está bien? Muy bien, vamos bien. Déjenme ver cuál es el capítulo 8 para ver si lo tomamos ahorita o lo continuamos mañana. Yo creo que lo vamos a tomar ahorita. No, vamos a verlo de una vez, este está bien bonito. Aquí es en donde nos vamos a diferenciar del resto de los cursos de Django. Normalmente, cuando nosotros vemos el tema de las vistas, pasamos de las rutas, pasamos directo a las vistas, de cómo generamos contenido en HTML. Yo ya les había comentado de que este patrón se está volviendo viejo. La realidad es que en este momento los servidores lo que están haciendo es exponer servicios a través de APIs. Las APIs, como lo vimos anteriormente, y sobre todo las APIs REST, están basadas en JSON. Entonces, vamos a utilizar JSON Response. Para empezar, nosotros tenemos un paquete llamado JSON, que ya viene con Python. JSON es el acrónimo de JavaScript Object Notation, y antes de las modificaciones de ECMAScript, era la manera como se declaraban los objetos dentro de JavaScript. Ahorita tenemos class, y antes teníamos, por ejemplo, las funciones constructoras de JavaScript, pero antes de todo esto, en las primeras versiones de JavaScript, nosotros definíamos un objeto, corchetes, clave, valor. Y podemos colocar arreglos y todo este tipo de cosas, pero al final de cuentas era corchetes, clave, valor. Así se definía un objeto originalmente en JavaScript y todavía. Ahorita tenemos herramientas más avanzadas, pero así es como se hacía. Esta notación se volvió muy interesante porque nosotros podemos serializar datos. ¿Qué significa serializar? Yo tengo un objeto. El estado de un objeto lo define en el conjunto de los variables, de los valores que tienen sus atributos. Yo puedo extraer este conjunto y guardarlo en una estructura de datos. Esa estructura de datos se conoce como, este proceso se conoce como serialización. De a partir de un objeto, obtengo su estado y estos datos del objeto los guardo en otra estructura. Esta estructura normalmente es JSON o XML, y ya estamos utilizando GraphQL, por ejemplo. Extraigo los datos
los guardo en otra estructura y transmito esos datos por Internet. Si ustedes se acuerdan, yo les decía que REST significa Representation State Transmission, pero déjenme ver qué es la E. Denme un segundito. ¿Dónde dice? Aquí está. Representational State Transfer. ¿Qué significa representational? Yo tengo un objeto. El objeto tiene un estado. Voy a representar el estado de un objeto dentro de una estructura de datos. Como ustedes pueden notar, un objeto, además de tener atributos, tiene métodos. Lo que estoy extrayendo es únicamente los atributos, los valores que contiene un objeto. Estoy representando el estado de un objeto. Por eso es representational state. Y transfer es la transferencia. Eso significa REST. Sacamos el estado de un objeto, lo representamos en una estructura de datos y lo enviamos a otro lado. Eso significa REST. Y el formato que utilizamos nosotros para serializar, en la mayor parte de los casos es JSON o alguna variante de JSON. Si quieren saber sobre JSON, aquí está un tutorial. En Python, nosotros tenemos un paquete que se llama JSON. Lo importo y tiene 4 funciones. Dumps y loads, y dump y load. En Python siempre se van a encontrar, cuando se llama dump, significa que ustedes van a tener un formato, un objeto en particular que no es de Python, una cadena de caracteres, alguna cosa así, y lo van a convertir en un objeto de Python. No, perdón. Con dump, un objeto de Python lo van a convertir en otra cosa. Y con load, ese objeto que es otra cosa, lo convierte en un objeto de Python. Carga y vacía. Con carga, yo tomo este objeto distinto y lo convierto en un objeto de Python. Y con vacía, un objeto de Python lo transformo en otra cosa. Si yo quisiera un objeto de Python convertirlo en JSON, utilizo dump. Si yo quiero tomar un objeto JSON, una cadena de JSON, y la quiero convertir en un objeto de Python, es load. S es para cadena. Entonces, estas funciones van a trabajar con cadenas de caracteres y una va a convertir en cadena de caracteres y la otra va a extraer de una cadena de caracteres. Vamos a ver. Aquí tengo un objeto de Python que es de tipo dict. Que se parece mucho a JSON, en donde tengo el identificador nombre completo y tiene un objeto tipo list. Cada objeto tipo list es una cadena de caracteres. Y además, tengo el rol y otra cadena de caracteres. Estos son los identificadores. Y esto es el objeto ligado a los identificadores. Como les comento, se parece muchísimo a JSON. Este es el identificador, este podría ser un arreglo, y este es un identificador, y este es algo de tipo string. Es muy parecido. Sí, es muchísima información, Oscar. La verdad, eso es también por lo que creo los apuntes. Si yo me pusiera a escribir bueno, sobre todo a escribir, perdería muchísimo tiempo. Ustedes me estarían viendo escribir y eso la verdad
no es útil. Es por eso por lo que los apuntes están así. Cubro muchísimos temas muy rápido. Entonces, aquí está y lo creo. Esto es un objeto de Python. Es un objeto tipo dict. Dumps es la función que convierte este objeto en una cadena de caracteres que se apega a la especificación de JSON. Una de las características que tiene es que, por ejemplo, Python 3, utiliza Unicode. Entonces, estos acentos se ven tal cual. JSON utiliza bytes que van de 0 a 256, código ASCII. Esto que ven aquí es la representación del acento. Tenemos el carácter de escape, que es la diagonal, y el código en Unicode del acento. Aquí están todos los caracteres. Y, por ejemplo, le pego esto. La U significa Unicode. 00E9. A ver, déjenme ver. 00E9. Me dice que es que es del latino 1. ¿Y dónde está la E con acento? Aquí está. 00E9 es este carácter de la tabla de Unicode. ¿De dónde? Latino 1. La E con acento es esto. Ahora voy a utilizar esta cadena que estoy aquí y voy a colocarle, voy a asignarle un nombre, estudiante JSON, así se va a llamar. Es una cadena de caracteres. Si se fijan, empieza con los apóstrofes y es una cadena de caracteres que contiene esto. ¿De qué tipo se trata? Bueno, es string, es un str. Loads hace lo contrario. A partir de una cadena de caracteres va a crear un objeto. En este caso, va a ser un objeto tipo dict. Entonces tengo estudiante JSON y se lo voy a hacer, el objeto resultante se va a llamar nuevo estudiante. ¿Qué tipo de dato es? Aquí es en donde entendemos lo que es el estado de un objeto. El estado de un objeto es el conjunto de sus variables. Yo estoy instanciando un nuevo objeto tipo dict y le estoy pasando el estado del original. ¿Qué significa esto? Este es el objeto estudiante y este es el objeto nuevo estudiante. Este signo es un operador que va a validar que el estado de estudiante es igual al de nuevo estudiante. Si esto es cierto, la respuesta es true. Este operador me dice si estudiante y nuevo estudiante son el mismo objeto. Son dos objetos distintos, pero que tienen el mismo estado. ¿Queda claro el concepto? Estoy transfiriendo el estado de estudiante, del objeto estudiante, a un nuevo objeto llamado nuevo estudiante. Y entonces ya saben lo que significa REST. La representación es la representación del estado de un objeto.
y la puedo colocar en JSON, la puedo utilizar en un archivo CSV, la puedo guardar en un Excel. Al final de cuentas son los datos del objeto. Los transfiero, los transmito, que pues los puedo transmitir a una variable aquí, o los puedo transmitir a miles de kilómetros de distancia a otra computadora, y al final de cuentas reconstruyo un nuevo objeto con el estado del original. Eso es REST. Y bueno, tengo dump y load. Esto se utiliza para archivos de texto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a asignarle a un objeto, este es el nombre, lo que viene en un archivo. Entonces, open es la función para abrir archivos. Si utilizo with, significa que voy a cerrar el archivo tan pronto como se ejecute el texto indentado, el código indentado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir alumno.json en formato de escritura, y va a ser de texto, y el objeto que va a gestionar la escritura y lectura se va a llamar archivo. Voy a vaciar en formato JSON el estado de estudiante. ¿En dónde? En el archivo. Si se fijan, aquí no tengo ningún alumno.json. Ahora sí. Con esto escribí. El comando cat en Linux me trae el contenido de un archivo. En el caso de Windows es type. Lo que estoy haciendo es leer el contenido de alumno.json, que es esto de aquí. Load hace lo contrario. Toma un archivo en modo de lectura y el contenido del archivo, si es JSON, lo transformo a un objeto de Python. Entonces voy a abrir el archivo alumno.json, R es lectura, y voy a crear otro estudiante a partir de lo que yo obtenga de archivo. Y otra vez, solamente copié el estado, pero son objetos distintos. En este caso, Python solamente puede procesar cadenas de caracteres string. Si yo mando directamente un objeto tipo byte, los objetos tipo byte empiezan con B, me va a mandar un error. Siempre tiene que ser una cadena de caracteres. Y bueno, ya que sabemos cómo maneja JSON Python, vamos a ver cómo lo maneja Django. Django tiene la clase HTTP JSON Response. JSON Response es una subclase, es un hijo de HTTP Response. Tenemos nuestras reglas y vamos a colocar una ruta más, que es JSON, y está ligado a la función respuesta JSON. Entonces va a ser main diagonal JSON a donde voy a estar apuntando. Lo copio, reviso que efectivamente se copió. Aquí está mi ruta. Y también voy a tener mi función, que es respuesta JSON. Voy a tomar el request. Y si ustedes recuerdan, en Vista lo desmenuzaba y lo regresaba como HTML. Aquí voy a desmenuzar el request, pero lo voy a regresar como un objeto JSON.
copio el archivo. Esta es la función que añadí, no voy a colocar todas las demás. Pero tengo vista, que es la que me lo va a regresar en HTTP. Y abajo tengo JSON, que me lo va a regresar como datos de JSON. Arrancamos. Y el resultado lo van a ver aquí. Esto fue enviado por el servidor. Dice que es JSON. Esto es lo que envió. Y Firefox tiene esta pequeña funcionalidad que me permite verlo de esta manera. ¿Qué pasa si yo abro esto en Chrome? Me lo da así, no lo procesa. Mientras que Chrome no lo procesa, Firefox sí. Y hacemos lo mismo. Envío la consulta y traigo los argumentos. Esto es algo similar, nada más que en lugar de JSON, aquí coloco vista. Vista es un HTTP response y JSON es JSON response. Esto es normalmente como ya está trabajando el back. Lo que vamos a hacer en estos momentos es salirnos un poco del patrón MVC y vamos a meternos en lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos haciendo APIs. Ahora lo que estamos haciendo es exponer información y la información es procesada por el cliente. Y entonces en el cliente tenemos Vue o tenemos Angular o tenemos React o tenemos jQuery y los datos que están expuestos en los endpoints son procesados directamente desde el navegador. Ya no es MVC. ¿Hasta aquí todo está claro? ¿Le están viendo utilidad a todo esto? Perfecto. Muy bien, entonces terminamos con esto del capítulo de hoy, en el capítulo de la sesión de hoy. Nos quedamos aquí con el capítulo 8. Sí, vamos rápido. Me da gusto, me da gusto que vayamos rápido porque me va a dar chance de cubrir otros temas. Voy a extender el curso, pero me preocupa. ¿Están aprendiendo bien? ¿Están entendiendo bien? No tiene caso que esté aquí explicándoles si no lo entienden. La razón de estos cursos es que aprendamos todos. Así que sin pena, pregunten, por favor. No olviden llenar la encuesta para que tomen lista. Sí, ya todos están. Perfecto. Y bueno, pues entonces terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Y justo a tiempo porque ya pudiste hacer correr no pudiste. Ok. Sí, es que M1 es demasiado moderno. Apenas salió. Y sí, es el problema con la arquitectura ARM. Sí, ahí anda la copilota. Ya